Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los principales líderes de movimientos campesinos y guerrillas en los años 60 en Perú. Empezamos con Hugo Blanco. Su rol era estudiante de agronomía y líder campesino. Sus contribuciones fueron organizar huelgas y ocupaciones de tierras en el Valle de la Convención, promoviendo la reforma agraria. Seguimos con Luis Felipe de la Fuente. Su rol era el líder del movimiento de izquierda revolucionaria. Contribuciones fue intentó movilizar a los campesinos para derrocar el sistema agrario. Existen mediante acciones guerrilleras. Seguimos con Javier Heraut. Su rol era un poeta y guerrerillo. Sus contribuciones formó parte de un comando guerrillo que intentó ingresar al Perú desde Bolivia, siendo abatido en un enfrentamiento. Auge de la guerrilla, influenciado por la Revolución cubana, estos líderes surgieron en el contexto de descontento social y crisis económica, buscando soluciones a los problemas agrarios y de desigualdad en el país. Respondiendo a la pregunta en cuáles son las principales líderes en el movimiento campesino y guerrillas en los años 60 en el Perú, bueno, principalmente tenemos a cuatro que los voy a ir mencionando. Primero está Luis Puente Uceda, fundador del movimiento de la izquierda revolucionario. Inspirado en el foquismo, inició una guerrilla en 1965 en la selva peruana. Segundo tenemos a Guillermo Lobatón, líder del sector más radical de la MRTA, comandado focos guerrilleros en el norte del país, en Huánuco. También tenemos a Héctor Beja Rivera, fundador del Ejército de Liberación Nacional, entre otros grupos campesinos. En los años 60 también hubo líderes, por ejemplo, que estuvo Hugo Blanco Caldos, uno de los líderes campesinos más importantes en el Perú. Dirigió las luchas contra las tierras y convenios en lares en Cusco a inicios del 60. Después tenemos a la fundación, que es la Confederación Campesina de Perú, fundada en 1947, y en los años 60 se hizo más fuerte. Y fue un grupo de comunidades indígenas campesinas que reclamaba tierras, aguas y justicia social en ese entonces. Entre mujeres destacadas, principalmente no son muchos líderes, ya que siempre acompañaban o no muy vistosas. Pero también tenemos nombres importantes, como es el de Margarita Gamboa y otras mujeres campesinas, el cuales tenían unos roles importantes en la economía de Cusco. Gracias. Durante la década de 1960 en el Perú surgieron importantes líderes que encabezaron movimientos campesinos y guerrillas como respuesta a la injusticia social y a la desigualdad de distribución de tierras. Uno de los más destacados fue Hugo Blanco Galdos, líder campesino en la Convención Cusco, quien organizó sindicatos agrarios y luchó por la redistribución de tierras y bueno, para estar en mejores condiciones de vida y servicios de campesinos. Su activismo lo llevó a prisión, pero se convirtió en un símbolo de lucha agraria. Otro personaje clave fue Luis de la Puente Uceda, fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, quien, inspirado por la Revolución cubana, impulsó una lucha armada en 1965 y murió en combate, siendo recordado como pues un martín del pensamiento izquierdista, ¿no? Junto a él Guillermo Lobatón Milla, quien dirigió la guerra de Túpac Amaru en la zona central del país, buscando una revolución socialista, pero fue abatido por el ejército en 1966. También sobresalió Rubén Tupayachi Solorzano, líder de la guerrilla Pachacútec en el sur, y Gonzalo Fernández Gasco, quien dirigió la guerrilla Manco Cápac en el norte. Ambos promovieron la lucha armada como vía del cambio social, aunque sus movimientos fueron rápidamente pues, desarticulados. Todos estos líderes con distintos enfoques y escenarios eh, marcaron un momento clave en la historia peruana por su intento de transformar la realidad rural y social pues, en el país, mediante acción directa y también la organización popular. Durante la década de 1960, el Perú vivía un periodo de gran agitación social, marcado por el surgimiento de movimientos campesinos y guerrillas, influenciados por la Revolución cubana y el contexto de injusticia social que afectaba a las zonas rurales. Principales líderes: Luis de la Puente,
Fue el líder más destacado del movimiento de izquierda revolucionaria. De la Puente buscaba transformar a Perú a través de una revolución socialista inspirada en la experiencia de Cuba. En 1965 dirigió una guerrilla en la Sierra Central, que tuvo como base principal el área de Huancavelica y Ayacucho. Murió en combate ese mismo año, convirtiéndose en un símbolo de la lucha revolucionaria. Guillermo Lobatón fue uno de los líderes guerrilleros más importantes junto a De la Puente. Comandó una facción llamada el Ejército de Liberación Nacional. Lobatón y sus compañeros intentaron instalar focos guerrilleros en las regiones selváticas y andinas, siguiendo la estrategia del foco de Ernesto Che Guevara, y murió en combate en 1966. Héctor Béjar fue fundador y dirigente del Ejército de Liberación Nacional. Su enfoque combinaba el trabajo social y político con la acción armada. Tras la derrota del movimiento guerrillero fue detenido y luego escribió su testimonio en el libro Perú 1965, apuntes sobre una experiencia guerrillera, que es una fuente más importante para entender esta época. En resumen, estos líderes buscaron cambios profundos en la estructura social y económica del país mediante la vía armada, denunciando la explotación de los campesinos, la injusticia de la concentración de tierras y la exclusión de los sectores populares en la política peruana. Aunque sus movimientos fueron derrotados militarmente y su impacto inspiró posteriormente reformas y reflexiones sobre las desigualdades en el Perú.